Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Farías y yo voy a ser su docente para funciones matemáticas. ¿Qué le voy a contar de mí? Yo soy docente hace 2 años de NAC, de profesión soy ingeniero en informática. Entonces, ¿qué tendría que ver la ingeniería en informática o la ingeniería en general para las funciones matemáticas en vez de un profesor de matemáticas? Las funciones matemáticas son un área poco más específica dentro de las matemáticas. Tiene que ver directamente con lo que es la ingeniería y el área técnica. Entonces, desde ese punto de vista, yo le puedo dar un enfoque un poco más práctico respecto de cómo aplicar las funciones matemáticas. Las funciones matemáticas, como dice su nombre, son funciones. Entonces, ¿qué podemos entender por una función? La función es como una receta. A las recetas nosotros le aplicamos ingredientes que van a ser nuestras variables. Por ejemplo, la receta de un queque tendría harina. Y la harina varía en función de la cantidad que uno le pone y ahí tenemos un resultado diferente según la cantidad agregada. De la misma manera tenemos las funciones. Las funciones van a entregar un resultado diferente en función de la variable que le apliquemos. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales para una función matemática? En el módulo 1 vamos a tener lo que son las potencias, los logaritmos y las raíces. Las potencias y las raíces son elementos que trabajan más o menos en común. La potencia es una acción de elevar o multiplicar un número una cantidad de veces repetida, y la raíz podríamos considerarlo como la operación inversa a la potencia. Y los logaritmos es una especie de potencia en donde buscamos un resultado o el valor potenciado en función de un resultado específico. En módulo 2 vamos a tener lo que son las funciones propiamente tal. Como les había comentado, vamos a trabajar con las variables conocidas como x o y, que son las variables más utilizadas en las matemáticas. ¿Cuáles son los tipos de funciones más conocidas? Tenemos la función de la recta, ¿ya? Que sería la función lineal, función cuadrática, función potencial y función exponencial. Esas son las 4 más utilizadas. Después en el módulo 3 vamos a hacer un cambio un poco en el enfoque de la asignatura y vamos a pasar al sistema matemático binario y lo que sería el álgebra de Boole. ¿Cuál sería la relación entre estos dos elementos? En la matemática binaria tiene una relación estrecha con el álgebra de Boole. ¿En qué sentido? Las matemáticas binarias, como dice su nombre, son binarias. Es decir, trabajan con dos elementos, ceros o unos. Y el álgebra de Boole trabaja con dos resultados también, que es verdadero o falso. Entonces podemos hacer la interpretación de que un verdadero es un 1 y un falso es un 0. Entonces, tanto en el área de ingeniería, en el área eléctrica, en el área de análisis, de la logística o de la estadística, podemos trabajar todo con sistema binario matemático, hacer todo el cálculo y hacer todo el análisis con el álgebra de Boole con sus funciones específicas. Finalmente tenemos el módulo 4, donde vamos a trabajar con la geometría analítica. La geometría analítica es el área de las matemáticas bien específica que se encarga de hacer el análisis de todos los cuerpos geométricos que uno puede encontrar en el plano cartesiano. Por ejemplo, el encuentro de dos puntos, cuál es el punto medio, el radio de un círculo, ¿cierto? O si una recta es perpendicular o paralela a otra recta. Todo esto con lo que vamos a ver, ustedes podrían trabajar en el área de la técnica, ¿cierto? En un área técnica más específica relacionada con la ingeniería. Podríamos trabajar en el área eléctrica, en el área informática, podríamos trabajar en el área química y en el comportamiento de diferentes elementos en función de otros. Para ponerlo en un ejemplo más concreto, podemos saber cuánta cantidad de luz o de temperatura vamos a tener en función del ángulo del sol. O también podemos saber la intensidad o el voltaje eléctrico en función de una determinada resistencia y plasmar todo esto en el plano cartesiano. Todo esto lo podemos lograr con las funciones matemáticas. Espero que desde ya tengan la motivación para poder estudiar y que entiendan que la matemática no es una habilidad con la que se nace, sino que se adquiere. Así que si no les resulta la primera vez, lo invito desde ya a que me pregunte y practiquemos, ya que la matemática, al igual que cualquier práctica, es algo que debemos ejercer todos los días. Nos vemos, que estén bien.